Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro los va a atrapar desde el primer minuto. El título lo dice todo, Burak y Neslihan, el amor que lo arriesga todo por ella. Sí, vamos a hablar de una pareja que ha demostrado que cuando el amor es real, no hay obstáculo que no se pueda superar, y que el sacrificio por la persona amada puede ser el acto más valiente de todos. Si son amantes de las historias de amor intensas, de esas que te hacen suspirar y a la vez te generan un nudo en la garganta, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido que les encante. Denle al botón rojo y activen la campanita. Nuestra historia hoy gira en torno a Burak y Neslihan, dos almas que se encontraron en medio de un mundo que parecía decidido a separarlas. Imaginen un escenario donde las diferencias sociales, las presiones familiares y hasta los destinos ya trazados amenazan con destrozar una conexión que, desde el principio, se sentía profunda y verdadera. Burak, un joven con sueños grandes pero con pocos recursos, un trabajador incansable que se labraba su propio camino con sudor y determinación. Y Neslihan, proveniente de una familia acomodada, con un apellido resonante y expectativas de un futuro más convencional y seguro, dictado por las tradiciones y el deber familiar. A primera vista, un amor imposible, ¿verdad? Una brecha insalvable de estatus, de educación, de círculos sociales. Pero el amor, como bien sabemos, desafía todas las lógicas, no entiende de clases, ni de pronósticos, ni de las barreras que la sociedad se empeña en levantar. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron, algo cambió. Fue una chispa, un reconocimiento mutuo, una sensación eléctrica que recorrió sus espinas dorsales, como si hubieran encontrado en el otro algo que les faltaba, algo que los completaba de una manera inexplicable y profunda. Sus encuentros iniciales eran clandestinos, robados a la vista de un mundo que no los comprendería, un mundo que juzgaría, que criticaría y que, sin duda, intentaría separarlos. En esos momentos robados construyeron un mundo propio, un refugio de confidencias, risas cómplices y promesas susurradas bajo la luz de la luna, lejos de las miradas curiosas y de las expectativas ajenas. Cada caricia era un desafío a las normas, cada beso una rebelión silenciosa, un acto de afirmación de su propia verdad. Pero las sombras no tardaron en aparecer, tan inevitables como el amanecer. Las familias de ambos, especialmente la de Neslihan, tenían otros planes para ella, un futuro cuidadosamente orquestado. Un matrimonio concertado con un hombre de igual o mayor estatus, una unión que aseguraría el prestigio y la fortuna familiar, perpetuando así su legado. Y Burak para ellos era una distracción, un obstáculo insignificante, alguien que no estaba a la altura de las aspiraciones y del linaje de Neslihan. Las presiones comenzaron sutiles al principio, como brisas que intentan apagar una llama, luego cada vez más intensas, como tormentas que buscan ahogarla. Charlas incómodas disfrazadas de preocupación, advertencias veladas sobre las consecuencias de una relación inapropiada, intentos descarados de alejarla de él, haciéndole ver los supuestos riesgos y los peligros de involucrarse con alguien de su condición. Y ahí es donde entra el verdadero alma de nuestra historia, el motor que la impulsa, el arriesgarlo todo. Neslihan, joven y quizás un poco ingenua al principio, se vio atrapada en una encrucijada devastadora. Atrapada entre el amor torrencial que sentía por Burak, un amor puro y desgarrador, y el deber filial, la inercia de la vida cómoda y segura que le ofrecía su entorno, y sobre todo, el miedo paralizante a decepcionar a quienes la habían visto crecer y la esperaban dentro de los moldes establecidos. Pero el amor de Burak era un amor que no se doblegaba fácilmente, un amor que ardía con una intensidad que ella nunca había conocido. Él, a pesar de no tener la misma posición social, ni la influencia económica o el respaldo de la familia de Neslihan, estaba dispuesto a luchar con uñas y dientes. Luchó con todas sus fuerzas, no solo por ganarse el respeto y la confianza de ella, sino también por demostrarle a su familia, y a ella misma, que su amor era algo más que una simple ilusión juvenil, una fantasía pasajera. Era una fuerza real, capaz de mover montañas. Hubo momentos de duda, por supuesto, de esos días grises en los que la carga parecía demasiado pesada de soportar. Días en los que Neslihan se preguntaba si realmente valía la pena sacrificar la paz, la seguridad, la aceptación social, quizás incluso el futuro que le habían prometido por un amor que a los ojos del mundo era condenado al fracaso. Y Burak, a pesar de su determinación
Quebrantable también debió sentirse abrumado en ocasiones. Imaginen la presión de enfrentarse a un muro infranqueable de expectativas, de desaprobación, de advertencias constantes. Pero cada vez que la duda se cernía sobre ellos, cada vez que las tinieblas amenazaban con engullirlos, se miraban a los ojos, recordaban la fuerza innegable de su conexión, la chispa que encendió su amor, y encontraban la energía, la voluntad, la chispa vital para seguir adelante un paso más. Lo fascinante de esta historia es presenciar la transformación de Neslihan. Al ver la profundidad del compromiso de Burak, al sentir la sinceridad de su amor incondicional, un amor que no pedía nada a cambio más que ser correspondido, comenzó a encontrar su propia fuerza interior. Ya no se trataba solo de Burak arriesgándolo todo por ella, sino de ella también empezando a arriesgarlo todo por él, por su amor, por esa felicidad que solo él parecía capaz de brindarle. Una felicidad que ninguna cantidad de dinero o de prestigio podría comprar. Tuvo que tomar decisiones difíciles, enfrentarse a conversaciones duras y dolorosas, decir no a lo que se esperaba de ella, a las cadenas invisibles que la ataban, y decir un rotundo sí a su propio corazón, a la verdad de sus sentimientos. Hubo momentos dramáticos, claro, escenas de confrontación con sus padres, de lágrimas amargas, de ultimátums implacables que resonaban en el aire cargado de tensión. Pero también hubo momentos de pura ternura, de abrazos que curaban heridas, de reafirmación mutua, de demostrarse el uno al otro que el amor que compartían era más fuerte que cualquier adversidad, más resiliente que cualquier golpe del destino. Burak no solo le ofreció su amor, un amor puro y sin condiciones, le ofreció un futuro construido juntos, ladrillo a ladrillo, basado en la confianza inquebrantable, el respeto mutuo y una pasión que ardía con la fuerza de 1000 soles. Le demostró que el verdadero valor no reside en el dinero, en el estatus o en las posesiones materiales, sino en la lealtad inquebrantable y el coraje de amar sin reservas, de entregarse por completo al otro. Y Neslihan, al final, tuvo que elegir. Una elección que definiría el resto de su vida. Elegir entre la seguridad aparente de lo conocido, de un camino trazado y predecible, y la incertidumbre apasionante, pero infinitamente más rica, de un futuro junto a Burak. Y la elección que hizo, la decisión valiente de confiar plenamente en su amor, de creer en la fuerza de su vínculo, y de enfrentarse a todo lo que se interponía en su camino, es lo que hace que esta historia sea tan conmovedora y tan inspiradora. No fue una decisión fácil, ni mucho menos. Implicó romper ataduras dolorosas, decepcionar a algunos, y quizás enfrentar un futuro menos cómodo materialmente, pero infinitamente más rico en amor, en autenticidad y en significado. Las consecuencias de su decisión fueron significativas, sin duda. Quizás la ruptura dolorosa con su familia, la necesidad de empezar desde cero, los desafíos económicos que seguramente enfrentaron en los primeros tiempos. Pero en medio de todas esas dificultades, en medio de la incertidumbre y la adversidad, se tenían el uno al otro. Y eso, en su historia, lo era todo. Se convirtieron en un equipo inseparable, unidos por el amor que habían defendido con tanto ahínco, un amor que se había forjado en el crisol de las pruebas. Demostraron que el amor verdadero no solo es sentir, no es solo una emoción pasajera, sino que es también actuar, es luchar con determinación, es confiar plenamente en el otro y sobre todo, es comprometerse sin reservas. Su historia es un recordatorio poderoso de que el amor, cuando es genuino, cuando es profundo y verdadero, tiene la capacidad de transformar vidas, de inspirar una valentía que no sabíamos que poseíamos y de superar barreras que parecen infranqueables, que parecen imposibles de derribar. Burak, con su perseverancia inagotable y su amor incondicional, y Neslihan, con su valentía para seguir a su corazón, para escuchar la voz de su alma y tomar las riendas de su propio destino, nos enseñan una lección invaluable sobre lo que significa realmente apostar por una persona y por un amor. Es arriesgar lo seguro o lo conocido por la incertidumbre de un futuro que se construye juntos, pero con la firme convicción, con la fe inquebrantable, de que el tesoro que se encuentra al final del camino, la felicidad compartida, la plenitud del amor mutuo, vale cada sacrificio, cada lágrima, cada esfuerzo. Así que para resumir nuestra historia de hoy, hemos explorado el viaje de Burak y Neslihan, una pareja que se enfrentó a enormes desafíos, desde las abismales diferencias sociales hasta la desaprobación familiar más férrea, para poder estar juntos, para construir su propia historia de amor. Hemos sido testigos de cómo el amor de Burak, lleno de coraje, de sacrificio y de una devoción inquebrantable, inspiró a Neslihan a liberarse de las cadenas invisibles que la ataban, a tomar las riendas de su propio destino y a elegir la felicidad auténtica sobre la seguridad impuesta, sobre una vida que no le pertenecía.
Su historia es un testimonio elocuente del poder transformador del amor, de su capacidad para cambiarlo todo, y de la importancia fundamental de luchar con todas nuestras fuerzas por lo que uno realmente desea, incluso cuando el camino es incierto, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Espero de verdad que les haya tocado el corazón tanto como a mí, que les haya inspirado y les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja y sobre las decisiones valientes que tomaron. ¿Qué harían ustedes en una situación similar? ¿Qué significa para ustedes arriesgarlo todo por amor? Déjenme sus pensamientos, sus reflexiones y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les ha gustado, no olviden regalarme un gran pulgar arriba, que me anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a seguir trayendo historias que nos hagan sentir, que nos hagan soñar. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las historias de amor inspiradoras, aquellas que nos recuerdan la fuerza del corazón humano. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!